en las 8 para poder dar inicio, faltan todavía 2 minutos. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok, dejen primero los anoto y ahorita iniciamos. Ok, vamos a dar inicio a la última sesión del módulo 12. Hoy nada más vamos a resolver otra vez teorema de Pitágoras, de ahí ley de Coulomb. De la ley de Coulomb vamos a resolver la intensidad del campo magnético y ley de Ohm, y con eso terminaríamos el repaso para el proyecto integrador. Pues la semana pasada, el miércoles, pues vimos cómo calcular potencia con la ley de Watts, vimos cómo calcular la energía, cómo calcular el consumo energético. Entonces, prácticamente ya hoy cubrimos la última parte. Para poder iniciar, les quiero dar unas recomendaciones. Fíjense que la generación de ustedes, a comparación de otras generaciones,
el plagio que se detectó fue muy poco. A ustedes sí les cambiaron mucho algunas actividades, son completamente diferentes, entonces pues no se detectó mucho plagio. En generaciones pasadas siempre detectábamos mucho plagio porque casi todo era muy similar, nada más eran datos muy pequeños que se cambiaban y pues no se daban cuenta. Para el módulo 13 prácticamente es muy parecido a este módulo 12. ¿Cómo, en qué aspecto parecido? Porque son operaciones matemáticas que van a estar realizando, van a estar usando mucho el Excel, operaciones matemáticas, entonces les quiero dar una recomendación. Los datos para las generaciones de ustedes ya no son exactamente igual como generaciones pasadas, entonces revisen bien qué es lo que están haciendo, qué es lo que están realizando para que no lleguen a caer en el plagio y estas son unas recomendaciones que les quiero dar. ¿Qué es lo que nos pasa a veces? El módulo 12 pues es muy complicado en algunos aspectos, no todos, es cuestión de practicar, pero por ejemplo, de repente lo queríamos hacer un sábado, ¿sí? No veíamos ni una de las sesiones, no entrábamos a ni una sesión, tanto en la academia, que son los martes, como a las sesiones del asesor, y no revisaban el video y lo querían resolver así, y pues se daban cuenta que no era tan fácil. Y como ya nos había ganado el tiempo, pues que era más fácil, pues buscar una actividad que estuviera igual y pues nada más copiar y pegar, y ahí es donde nosotros copiamos Slack. Entonces, siempre dense el tiempo suficiente para poder realizar las actividades. Como les digo, eh, sinceramente, el módulo 13 tiene su grado de complejidad. El módulo 13 también a mí me gusta mucho porque tiene su grado de complejidad, pero hay muchas cosas que les van a enseñar que lo aplicamos mucho en la vida real. Entonces, la complejidad sigue siendo datos, eh, van a seguir haciendo operaciones, a lo mejor más sencillas, pero siguen haciendo operaciones. Entonces, dense el tiempo suficiente. eh, eh, Toda la información de donde ustedes sacaron, siempre anótenla. Eso es, pues, las fuentes bibliográficas que ustedes consultaron y eso hay que colocarlo, pues, para que no caigamos en plagio. Escribe tus actividades con tus propias palabras. Algo que me sucede mucho ahorita que el día lunes voy a empezar a evaluar el proyecto, el foro de integración. Y algo que me pasa mucho en el foro de integración es que la primera aportación, pues la toman de internet. Entonces, ahí también es plagio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues parafrasear, colocar citas textuales o con sus propias palabras. ¿Sí? Yo siempre he dicho, tomen la información de internet, pero ya al momento de apuntarlo, pues vayan haciéndolo con sus propias palabras, que no esté igualito a internet, porque hasta los dos puntos, la coma, todo lo copian, entonces cuiden mucho ese aspecto. Si sientes que ya no te va a dar tiempo de terminar la actividad o has experimentado problemas personales o académicos, no dejes que te gane la tentación de plagiar. Consulta a tu asesor virtual para que te apoye. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente es domingo, pero tuve problemas familiares. Recuerden que ustedes tienen acceso o bueno, a una extensión, ¿sí? El cual se aplica en lunes, martes, miércoles. Ustedes no alcanzaron a hacer la actividad por un problema personal o algún problema o alguna situación que les haya pasado, comuníquense con su asesor. Yo en todo lo que duró el módulo, yo siempre les dije, estoy en la mejor disposición. Cuando tuvieran algún problema, yo estaba abierto a los comentarios o a los mensajes que ustedes me pasaran. Entonces, ténganle confianza a su asesor virtual. ¿Sí? Mira, ¿sabe qué, asesor? No tuve tiempo, tuve problemas familiares. Y es más fácil pedir una extensión que plagiar, porque cuando plagias ya no puedes, la actividad ya no se puede volver a entregar. Entonces, nada más son pequeñas recomendaciones para el módulo que ustedes van a iniciar, que es el módulo 13. ¿Sí? El módulo 13 sigue siendo matemáticas, bueno, siguen siendo números, siguen resolviendo problemas y algunos módulos todavía van a seguir resolviendo problemas más adelante. Entonces, este, siempre tenganle la confianza al asesor virtual y van a ver que no se les va a complicar.
Ok, vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras yo les decía, por ejemplo, que en ocasiones nosotros usamos las fórmulas, pero no sabemos por qué las usamos. Yo les decía que para calcular la distancia o para calcular el lado de un triángulo, tenemos ley de cosenos y tenemos teorema de Pitágoras. ¿Pero por qué utilizamos el teorema de Pitágoras? Porque el teorema de Pitágoras, ahí en verde lo puse que el teorema de Pitágoras se utiliza cuando es un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Cuando uno de sus lados tiene 90 grados. Entonces, en ese momento se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque de repente me decían, pero ¿por qué no utilizamos ley de cosenos? La ley de cosenos se utiliza cuando el triángulo no es rectángulo, ¿sí? Cuando el ángulo no tiene 90 grados, nosotros utilizamos ley de cosenos. En este caso, pues vamos a utilizar teorema de Pitágoras. Eh, un repaso, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. El cateto opuesto, que es la letra B, es el lado más pequeño del triángulo. Y el cateto adyacente es el que está en medio de entre el B y el C. O sea, entre el cateto opuesto y la hipotenusa es el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo acomodamos los datos? Pues el más pequeñito, pues lo van a colocar aquí, en el lado B. Y el que le sigue, pues lo colocan en el lado A. Y lo que desconocemos nosotros del proyecto integrador, pues es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, aquí está. Aquí tengo los valores, tengo 10 metros, tengo 15 metros. Tengo tres fórmulas para el teorema de Pitágoras, cuando desconozco C, cuando desconozco A, cuando desconozco B. Lo que desconozco es la hipotenusa, que es la letra C, pues entonces voy a utilizar la primera fórmula, ¿ok? Entonces, esto ya lo hicimos, resuelvan ustedes y el que termine me dice cuánto le da. Ahorita yo también lo voy a hacer, pero el día de hoy ustedes están repasando, ustedes están haciendo los ejercicios. El primero que termine me dice. Serían 18.02. Todavía no sé, ¿alguien más ya lo terminó? Ahorita como quiera lo voy a resolver yo, pero si alguien ya lo terminó, me dice para ver si coincidimos con el dato que nos acaban de dar, que Liliana nos dio 18.02. Acuérdense que el resultado ya está en metros, ¿verdad? Si alguien más termina, me dice. ¿Alguien más lo terminó? Ok, déjenlo resuelvo entonces. La intención es que ustedes lo vayan haciendo para que vayan practicando y acuérdense que si van resolviendo los problemas, pues se les asigna un puntaje eh, aparte de la calificación. Ok, aquí pues tenemos A, mide 15, ¿sí? Si el lado, ok, el lado A mide 15, la fórmula ahí la voy a dejar para que no la perdamos, el lado A mide 15, el lado B, 18.02. ok, muy bien Carlos,
Es lo que me había comentado Liliana que le había dado. Entonces, ahí tenemos 15, aquí sí voy a utilizar la calculadora. 15 al cuadrado, 15 al cuadrado es 225. Sabemos que 10 al cuadrado es 10 por 10, son 100. ¿Sí? Entonces, la suma de los dos me da 325. Y a este 325, aquí le voy a poner 325, eliminamos el 100. Aquí, raíz de 325, pues me da, ¿cuánto me dijeron que les da? 18.202. 225 más 100 me da 325, raíz de esto. 325. Ok, tienen razón, 18.02. Perdón, me equivoqué. 18.02. Acuérdense que esto es metros, ya me está dando el resultado en metros, ¿sí? ¿Dudas de cómo calcular la distancia utilizando el teorema de Pitágoras? No. Ok, vamos a utilizar ahorita ley de Coulomb. Esta es la fórmula de la ley de Coulomb. Con la fórmula de la ley de Coulomb calculamos nosotros fuerza. Un repaso. La K es la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la 9. Lo vamos a utilizar, ¿por qué? Porque la actividad no me proporciona este valor. Las cargas 1 y carga 2 tiene que estar en Coulomb. Por lo regular siempre me lo da en micro Coulomb y lo tengo que convertir a Coulomb. La distancia va a ser en metros, ¿sí? Si ya me lo da en metros, pues ya lo tengo que convertir. Aquí, por ejemplo, tengo 10 micro Coulomb, pues nada más le voy a poner 10 y le voy a agregar esto, por 10 a la menos 6, ¿sí? Porque cuando tenemos micro Coulomb, aquí me dice que es 10 a la menos 6. Entonces, lo único que voy a hacer es menos 8 por 10, menos 8 por 10 a la menos 6. Y ya tengo mis dos cargas, la carga 1 que vale 10 por 10 a la menos 6 Coulomb y la carga 2 que vale menos 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Dudas de cómo hacer conversiones de micro Coulomb a Coulomb? No. Ok. Ahora vamos. Aquí está. Este es la ley de Coulomb. Aquí tenemos esta fórmula y lo único que vamos a hacer es sustituir cuánto vale K. K vale 9 por 10 a la 9. Estos valores son los que tengo yo, ¿sí? Son los que la carga 1 pues es 10 por 10 a la menos 6. ¿Se escucha mi Ahorita, micrófono? sí, sí se escucha a Mixa. Ya. Perdón, sí, es que hace rato quería comentar, pero no funcionaba. Sí me dio 18 en punto 02775 y un montón de números. Sí, está Perdón. bien. Muy bien, Mixa. Entonces aquí ya le puse cuánto vale lo que vale K. Entonces voy a colocar lo que vale la carga 1, que es 10 por 10 a la menos, 10 por 10 a la menos 6. Lo que vale la carga 2, que es la carga 2, es esto, menos 8 por 10 a la menos 6. La distancia, 18.02 metros. ¿Sí? Esto acuérdense que hay que elevarlo al cuadrado. Vamos a ir haciéndolo paso por paso, pero quiero que ustedes lo vayan haciendo. Las operaciones las van haciendo ustedes y ya les digo, prácticamente es un repaso para que ustedes ya vayan vayan tomando la habilidad para poder hacer esto. Ahora multipliquen 10 por 10 a la menos 6 por menos 8 por 10 a la menos 6. Nada más multipliquen la parte de arriba. ¿Cuánto les da? Menos 8 por 10 a la menos 11. Ok, a los demás, ¿cuánto les da? Muy bien, Liliana. Ese es el resultado, menos 8 por 10 a la menos 6. ¿Los demás tienen el mismo resultado? ¿O alguien Sí. tiene? Ok, no hay dudas de cómo calcular ese resultado.
Acuérdense que aquí es Coulomb al cuadrado, porque estoy multiplicando Coulomb por Coulomb, me queda Coulomb al cuadrado. ¿Sí? Ok, menos 8 por 10 a la menos 11 Coulomb al cuadrado. Este 18.02 hay que elevarlo al cuadrado, entonces eleven 18.02 al cuadrado. 18.02 al cuadrado, ¿cuánto les da? Me da 324.72. Es correcto. A mí también me da 324.72. Dudas, aquí, acuérdense, como lo estoy elevando al cuadrado, es metros al cuadrado. Dudas de cómo salieron esos dos resultados, menos 8 por 10 a la menos 11 y 324.72 metros al cuadrado. ¿Alguien tiene duda de cómo realizar esas operaciones? Yo no. ¿No? Rodney, Carlos, ¿dudas de cómo realizar esas operaciones? No, gracias. Ok. Carlos, ¿dudas? Ok, ahora dividan menos 8 por 10 a la menos 11 entre 324.72. ¿Cuánto les da? Yo como quiera también voy haciendo la operación para irlo siguiendo. Es menos 8 xp a la menos 11 entre 324.72. ¿Cuánto les da? Me da menos 2.4636 a la menos 13. Muy bien, también a mí me da lo mismo. Aquí es Coulomb al cuadrado sobre metros al cuadrado. A todos les da menos 2.4636 por 10 a la menos 13. Sí. Ok, muy bien. Y luego ya multipliquen 9 por 10 a la 9 por lo que nos acaba de dar, que es menos 2.46 por 10 a la menos 13. Y nos va a dar la fuerza, ¿sí? Entonces aquí le pongo 9 xp a la 9 por menos 2.4636 xp a la menos 13. Y me va a dar menos, perdón, ¿cuánto les dio? Ya iba a colocar yo la respuesta. ¿Cuánto les dio ahí? Menos 0.002. Ok, es correcto, menos 0.002217. Esto es newtons, ¿sí? ¿Por qué newtons? Porque el Coulomb al cuadrado entre metros al cuadrado se elimina por Coulomb al cuadrado entre metros al cuadrado y me da newtons. ¿Dudas? No, no hay duda. Ok. Ahí ya calculamos la fuerza. Acuérdense que la semana pasada llegamos hasta el punto 4. Este es el punto 4. Ya calculamos primero la distancia con el teorema de Pitágoras y ahorita calculamos lo que es la fuerza. La intención de volver a hacer un problema de la ley de Coulomb es porque en la actividad integradora 5 utilizamos la fórmula de la ley de Coulomb y todavía vi que tienen problemas para realizar operaciones con notación científica. Entonces, por eso lo metí para dar un repaso, para que ustedes vuelvan a hacer operaciones con exponentes y al momento de estar haciendo el proyecto integrador, pues ya no tengan tantas dudas. Ok, entonces vamos a continuar. La otra vez les decía, por ejemplo, que no confundiéramos la I que es la intensidad, la I es la intensidad de corriente con la I de la intensidad del campo eléctrico. Son dos cosas diferentes. Porque de repente me voy tantito al proyecto, a la actividad integradora. Espérame. Me voy tantito.
Ok, ya están viendo todos el proyecto integrador, ¿va? Dense cuenta el punto 5 y el punto 6. Dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico? Y el punto 6 dice, ¿cuál fue la intensidad de corriente eléctrica? El campo eléctrico y la intensidad de corriente son dos cosas diferentes, porque de repente se confunden. La intensidad del campo eléctrico, las fórmulas para calcular la intensidad del campo eléctrico son estas, ¿sí? Cuando tenemos, esta es una fórmula, la verde y la amarilla, ya lo hemos utilizado. La intensidad del campo eléctrico, yo les decía, por ejemplo, ¿cuándo utilizo la fórmula amarilla y cuándo utilizo la fórmula verde? ¿Sí se acuerdan cuándo utilizar cada una de las fórmulas? La fórmula amarilla, ¿cuándo la utilizo y cuándo utilizo la fórmula verde? La fórmula amarilla la utilizo cuando tengo distancia. Si yo no tengo distancia o no me proporciona la distancia, utilizo la fórmula verde, es más directo. Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a resolver un problema. Sí, dice, una carga, cuando hablamos de carga, pues es la Q, ¿sí? Una carga de 5 por 10 a la menos 6 Coulomb, ya no tengo que hacer la conversión porque ya está convertido, colocada en un campo eléctrico experimenta una fuerza de 11 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico? Entonces aquí ya tengo los datos, lo voy a colocar en amarillo, bueno, en naranja. Ahí tengo los datos, 5 por 10 a la menos 6, que es la Q, y la fuerza que es 11 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues la fuerza va primero, copio esto, lo pongo aquí en el valor de la fuerza, ¿sí? Y ustedes me van a preguntar, ¿de dónde sale la fuerza? Pues es lo que calcularon ustedes, ¿sí? La fuerza se calcula con la ley de Coulomb. Ese dato no se los proporciona la actividad, es la que van a encontrar ustedes cuando utilizan ley de Coulomb. Ok, hágame esa operación de 11 por 10 a la menos 4 newtons entre 5 por 10 a la menos 6. Y acuérdense que la unidad de medida de la intensidad del campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, ¿sí? Eso no va a cambiar. Entonces, Newton sobre Coulomb. Y me dicen cuánto les da. Yo también lo voy a hacer. A mí me Sí. da 220. 220. Ok, ¿a los demás? A mí también me da 220. Es correcto, a mí también me dio 220. ¿Sí? Entonces, nos da 220, pues ya sabemos, ese es el valor de aquí. Y la unidad de medida de la intensidad del campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Entonces, si se dan cuenta, aquí es muy importante. Este punto, cuando yo calculo la intensidad del campo eléctrico, yo dependo del resultado de la fuerza que voy a encontrar. ¿Qué significa? Que si la ley de Coulomb, el resultado de la fuerza de la ley de Coulomb lo tienen mal, automáticamente este punto también lo van a tener mal. Entonces, tengan mucho cuidado cuando calculen la ley de Coulomb. Yo siempre les he dicho, ahorita pues nosotros lo vamos haciendo paso a paso y nos damos cuenta, por ejemplo, si cometimos un error, porque nos debe de coincidir a todos. Yo por eso quiero que ustedes hagan las operaciones y aquí mismo darnos cuenta si estamos bien o estamos mal. Pero cuando estamos solitos, pues, ¿con quién comparas, va? Entonces, háganlo 2 veces o háganlo 3 veces. Yo les hablaba el miércoles les comentaba que el proyecto integrador tiene un peso mucho mayor que las actividades que ya han hecho. Entonces, si aquí llegan a tener un 10, pues prácticamente la calificación pues va a ser muy favorable. Entonces, háganlo 2 veces. No pierden nada con hacerlo 2 veces. Ok, entonces vamos a calcular. Aquí voy a volver a calcular la intensidad del campo eléctrico y voy a calcular la intensidad de corriente. Dense cuenta de algo. Aquí me dice que la fuerza la voy a tomar de aquí, de lo que yo encontré, ¿sí? ¿Por qué? Porque así les va a pedir
La intensidad del campo eléctrico les dice que tomen la fuerza que ya acaban de encontrar, ¿sí? Entonces tengo Q1 y Q2. En este caso yo voy a utilizar Q1 para todo, pero en el problema que está en el proyecto integrador, ahí les va a decir cuál es la Q que van a utilizar. Es cuestión de que entiendan el problema, yo siempre les he dicho. Es cómo lo interpreto, cómo lo entiendo, ¿sí? Ahí sí no les puedo ayudar, pero si tienen dudas, como quiera, me mandan un mensaje y ya les ayudo. La fuerza, pues, es la que acabo de encontrar. Entonces, mi fuerza es esta. Y la carga, pues voy a utilizar la carga 1, que es la que me proporciona la actividad, ¿sí? Ok, hagan esa operación, esa operación y díganme cuánto les da la intensidad del campo eléctrico. Ahí me da 221.7, no sé si está bien. A los demás, yo ahorita lo voy a hacer como quiera. Es menos 0.002217 entre 10xp a la menos 6. Y es correcto, da menos 221.7 Newton sobre Coulomb, ¿sí? ¿Dudas? 221.7. Muy bien, Carlos. ¿Dudas de cómo calcular la intensidad del campo eléctrico? No. Ok, Yo tengo una duda. La distancia entre la bomba de agua se puede usar, a ver, espera, me acuerdo. O sea, digo, perdón, la distancia entre la bomba se puede usar con la otra fórmula. no la utiliza. ¿Sí me escuchaste, Amixa? No, ¿cómo? No utilizan esa distancia, no se utiliza. Ok, muchas gracias. Háganlo directo con la fórmula que les había dicho ahorita. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? La verde, ¿sí? Ok, gracias. Ok, y luego me dice que calcule la intensidad de corriente. Esta fórmula no la hemos visto, ¿sí? Si tienen dudas, ahí tengo un video sobre esta fórmula. La I es igual a Q entre T. Entonces, si yo quiero calcular la intensidad de corriente, pues voy a agarrar la Q. ¿Qué me va a decir el problema? El problema me va a decir cuál es la Q que voy a agarrar. En este caso yo voy a agarrar la misma, ¿sí? Pero ustedes lean y chequense qué es lo que les pide. Si aún así tienen dudas, pues me mandan un mensaje y pues ya les digo. Y el tiempo también se los va a dar la actividad. En este caso yo estoy colocando que el tiempo es 20 segundos. Ojo, aquí siempre tiene que ser segundos. Si les da minutos, hay que convertir a segundos. Si ya se los da en segundos, así lo dejan. Hagan esa operación 10 por 10 a la menos 6 entre 20, ¿cuánto les da la intensidad de corriente? Acuérdense, la I es intensidad de corriente. Me da 0.000 1, 2, 3, 5, creo que 5, 6 ceros y 5. ¿Así? A mí me da 5 por 10 a la menos 7, que es prácticamente lo mismo, nada más que a mí me Sí. la da notación 10 científica. XP a la menos 6 entre 20. Sí, está bien. 5 por 10 a la menos 7. Exactamente, está bien. 3, 4, son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Son 6, 5. Son 6 ceros. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y 5. Está correcto. Ya sea que se los dé les puede dar 5 por 10 a la menos 7 o .0000. ¿Sí?
dudas de cómo calcular la intensidad del campo eléctrico y cómo calcular la intensidad de corriente. Bueno, yo tenía una duda, no exactamente de ese, pero, o sea, esta fórmula se utiliza en el problema 6. Así es. Me voy a regresar tantito al proyecto integrador. Esa fórmula no la hemos usado, es la primera vez que la estamos usando. Sí, ¿cuál fue la intensidad de corriente eléctrica del relámpago si duró 0.0016 segundos? Ahí utilizamos esa fórmula. ¿Sí, Amixa? Gracias, sí. Gracias. Yo les digo que tengo otro recurso, si no le entienden. La fórmula está muy sencilla de usar, pero también tengo otro recurso donde viene esa fórmula. ¿Sí? Si lo ocupan, pues me mandan un mensaje mañana y mañana se los mando. Dudas de cómo calcular la intensidad del campo eléctrico y la intensidad de corriente. Acuérdense que el campo es la letra E y la intensidad de corriente es la letra I. Y aquí, acuérdense, es ampere. ¿Sí? Disculpe, Dime. entonces, con el recurso que nos va a proporcionar, ¿vamos a saber qué carga utilizar para el relámpago? No. El recurso es nada más para que sepan cómo usar la fórmula, pero ya la usamos. Para saber qué carga utilizar, lean la redacción del problema. Del punto, dense cuenta, me voy a ir otra vez. Que no se los puedo decir tal cual, pero dice, del punto 5, ¿sí? De aquí van a sacar el punto 6. O sea, no el resultado del punto 5, sino que el mismo dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador en el punto donde se sitúa la bomba de agua? Entonces, la redacción la agarran de aquí. ¿Sí? Ahí ya les está diciendo, entonces, vuelvan a leer esta parte y ahí van a saber cuál es la carga que van a tomar. ¿Sí? Ok. Y de ahí mismo se desprende el punto 6. La misma carga que utilicen en ese punto lo pueden utilizar en el. Ok, vamos a ver ley de Ohm. ¿Sí? El problema me va a pedir que calcule resistencia. La resistencia ya la hemos calculado muchas veces. Muchas veces hemos calculado resistencia. Ya hemos usado la fórmula de la ley de Ohm en muchas de las actividades que hemos dicho. Yo cuando muy iniciamos, yo les decía, ¿cuál vamos a, cuáles eran las fórmulas base que nos teníamos que aprender? Ley de Coulomb, ley de Ohm, ley de Watts, que son las tres fórmulas que las vimos casi en la mayoría de las actividades. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entenderlo. Entonces, la ley de Ohm ya la hemos hecho. ¿Sí? La ley de Ohm es voltaje, ¿sí? Es la letra V, y son voltios, la unidad de medida. La resistencia es la letra omega, la letra griega omega, y la unidad de medida son los ohms. Y la intensidad, la letra I, que es la intensidad de corriente, son amperios o ampere. ¿Sí? Estas son las tres fórmulas. La primera, que es cuando desconozco voltaje. La segunda, que es cuando desconozco resistencia. Y la I, cuando desconozco corriente o intensidad de corriente. Porque de repente, por ejemplo, he visto mucho que lo correcto es intensidad de corriente, pero he visto mucho que en las actividades lo manejan como corriente. Entonces, la letra I es la corriente o intensidad de corriente, que ustedes lo quieran tomar. Ok. Resuelvan este ejercicio. ¿Sí? Es repaso, entonces ese ya no deben de tener ningún problema para resolver la ley de Ohm. ¿Sí? Que también lo van a utilizar ustedes. ¿Debemos de hacer un cálculo o qué? Ya no escuché. Sí. Encuentren lo que nos pide. Ustedes hagan la operación.
Yo ahorita lo voy a resolver. Yo nada más quiero Sí. ver. 150. No te escuché, Carlos, dime. 150. 1150, ¿qué? Ohms. Vamos. Ok, muy bien. Entonces, acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es nuestra tablita de datos. Esto es lo primero que tengo que hacer, datos. ¿Qué es lo que tengo? Yo tengo voltaje, tengo resistencia y tengo la I, que es la intensidad de corriente. Y en base a los datos que tengo es la fórmula que voy a utilizar. Por ejemplo, dice, calcula el valor de la resistencia. Aquí mismo me está diciendo que lo que desconozco es la resistencia de una bombilla de 230 volts, ¿sí? 230 volts, sabiendo que al conectarla circula por ella una corriente de 0.20 amperes, 0.20 amperes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, desconozco la resistencia y ya automáticamente digo, ¿qué fórmula voy a utilizar? Pues la verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde desconozco resistencia. Ah, perdón, aquí es 230. Aquí le pongo 230 y la I es 0.20, ¿sí? 0.20, acuérdense, amperes. Y el resultado va a ser ohms. 230 entre 0.20 me da 1150. 1150 ohms. ¿Duda de cómo calcular la resistencia? No, no tengo duda. Ok, muy bien. Entonces, vamos con el siguiente problema. Encuentren lo que nos pide. ¿Sí? Ustedes encuentren lo que nos está pidiendo. Serían 0.1 amperes. Ok, ¿y los demás? 0.1 amperes. Ok, muy bien, entonces. Ya, 0.1 igual. me voy a traer esta de aquí de datos. ¿Sí? Ya sabemos, prácticamente, pues son los mismos, el voltaje, eh, resistencia y intensidad de corriente. Entonces voy leyendo el problema. Hice una resistencia de 100. Si se dan cuenta, aquí me está dando la letra Y, la letra griega, que son los ohms. Entonces, ese es voltaje, ¿va? Pero me equivoqué, ¿qué resistencia? Es 100 ohms. Dice, se conecta una batería de 10 volts. La batería es de 10 volts. Y lo que desconozco es la I, que es la intensidad de corriente, que es lo que me está pidiendo que yo calcule, que es la letra I. Entonces voy a utilizar la última fórmula. Y voltaje, pues son 10 entre la resistencia, que son 100 ohms. Y esto me va a dar a 10 entre 100, pues si es correcto lo que les dio a ustedes. 10 entre 100 me da 0.1 amperes. ¿Sí? Acuérdense que el amper se puede representar con la letra A o le ponemos amperes completamente, como ustedes vean. ¿Dudas de cómo calcular la intensidad de corriente? ¿No? No, no hay duda. No. Ok, entonces vamos a calcular el último problema.
Serían 180 volts. 180 volts. Ok, muy bien. 180. Ok, muy bien. Entonces, pues voy a colocar datos. Ok. Ok, dice, calcula el voltaje. Aquí ya me está diciendo calcula el voltaje, automáticamente le pongo el interrogante. Entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 10 amperes. ¿Sí? Y presenta una resistencia de 18 ohms. Entonces, utilizo la primera fórmula, que es voltaje, que es I por R. La intensidad es de 10 amperes. Por los 18 ohms. Y esto es igual a 1800. Perdón. 1800 volts. Ok, dudas de cómo calcular el voltaje. No, ninguna, gracias. Ok, Rosby, Carlos, Amixta. Ninguna duda, gracias. Ok. Bueno, yo tengo una duda nada más. No es exactamente, no es específico, no es de ningún problema en específico, solo que, por ejemplo, si hay algún problema que no entiendo, ¿cómo puedo saber qué procedimiento hacer? Porque a veces lo leo y no sé qué procedimiento debo hacer. No sé si hay recursos o... Pero ¿a cuál no le entiendes, Amixta? O sea, en general, por ejemplo, no sé de que alguna pregunta que me pongan, no sé, a veces que solamente sería como revisar las fórmulas, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita la ventaja, por ejemplo, que tienen ustedes es que hay muchos tutoriales en YouTube. Por ejemplo, cuando yo ahorita estoy dando matemáticas, pero estoy viendo algunas cosas que ya no recuerdo. Cuando hablamos de matemáticas son bien, hay un montón de problemas diferentes. De repente no alcanzamos a ver todo. Entonces yo me metí a YouTube y empecé a revisar lo que iban haciendo y en YouTube te lo explican de una manera tan clara que entiendes cómo resolver el problema. Lo que a veces sí nos pasa a Mixa es la interpretación, cómo interpreto el problema, que es lo que de repente podemos tener dudas. Ahorita cuando estén haciendo el proyecto integrador, ¿no? Si tienen alguna duda en una redacción, mándenme un mensaje, yo ahí los puedo apoyar. Si veo que están muy perdidos, pues ya los voy guiando para que ustedes no tengan ningún problema. ¿Sí? Yo voy a estar disponible mañana, me voy a conectar en la mañana un rato, después me desconecto y me vuelvo a conectar como de 5 a 6:30 de la tarde. Y el domingo sí quiero estar todo el día conectado porque como yo les dije, el proyecto integrador tiene mucho peso. El domingo sí voy a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4, 5, 6 de la tarde. Por si tienen alguna duda, pues tratar de responderle lo más pronto posible. Esa es una. Y la otra es que esta semana ya no hay extensiones. ¿Por qué no hay extensiones? Porque nosotros tenemos que cerrar para que ustedes tengan disponible su calificación y de ahí se generan las actas y hay que firmar, entonces es un proceso muy largo. Por eso el domingo cerrándose ya no hay extensiones, por eso quiero estar al pendiente de ustedes por cualquier situación que pudieran ustedes tener, ¿sí? Yo les he dicho, con toda confianza estoy disponible para ustedes el fin de semana, no se queden con dudas, si ahorita no tienen dudas, pero al momento de estar haciéndolo en estas dudas, pues contáctenme. Yo les digo, mi hijo más pequeño tiene 8 años y de repente le explico algo y yo digo, pues ya se acuerda, ¿va? Y luego me dice, y digo, ¿por qué cuando te expliqué me dijiste que no tenías dudas? Porque pues no, hasta ahorita me estoy dando cuenta que tengo dudas. Entonces a veces no surgen las dudas en el momento, pero cualquier duda que ustedes tengan, mándenme un mensaje aquí a la plataforma y con mucho
mucho gusto los voy a apoyar. Y Amixa, Sí, gracias. ok, ya para finalizar, para terminar, yo les quiero hacer una pregunta. Yo como cada generación que termina, siempre les hago la misma pregunta. ¿Y cuál es la intención de hacerles la pregunta? Es que yo lo que quiero es mejorar mis sesiones en vivo para que la siguiente generación les sea mucho más sencillo entender las actividades. ¿Por qué no les damos, por qué no resolvemos el proyecto o las actividades? Porque la intención es que ustedes aprendan a resolver cualquier problema que se les presente en la vida. ¿Por qué? Porque si me han dicho, es que si nos resolviera el problema como tal, y que no, pues si se lo resuelvo el problema como tal, pues realmente no van a adquirir el aprendizaje esperado. Yo lo he hecho de esta manera, enseñarles ejercicios de acuerdo a la fórmula que van a utilizar. Eh, a mí sí me gustaría saber de parte de ustedes, es que si realmente las sesiones que yo les doy, sí les ayuda a entender a cómo resolver las actividades. No sé si uno por uno me pueda decir si les ayudé o alguien quiera opinar con respecto a este punto. Sí, pues yo considero que sí nos ayuda para ver cómo hacerlo, porque lo explica paso a paso y a detalle. Creo que casi todos los problemas. Nada más sí, pues sí, como mencioné, yo a veces no entiendo alguna cosa y necesito que me expliquen cómo realizar el procedimiento. O sea, porque veo los valores y todo, y eso sí lo puedo entender, nada más es el procedimiento donde me falla. Pero yo creo que también es porque mucho de esto no lo había visto antes en la secundaria, yo creo. Pero sí, yo creo que lo demás está muy bien. Ok, muy bien, Amixa. ¿Alguien más aparte de Amixa? Yo considero que su trabajo ha sido bueno con nosotros, nos otorga las herramientas necesarias para que podamos nosotros comprender de la mejor manera los problemas que nos pone cada actividad. Sí, esa es la importancia, el prepararlos y entrenarlos como debe de ser. Y, yo también a veces les digo, las sesiones de la academia les ayuda mucho. Por ejemplo, en la sesión de la academia, en una de las sesiones de la academia, decía nuestro asesor de la didáctica, nuestro asesor es el maestro Fernando, y él explicaba en una de sus sesiones que decía que nosotros tenemos que ser como la película del Karate Kid, la del señor Miyagi, que al principio ponía a Daniel San a pulir, a pintar, y él decía, pero ¿por qué me estás enseñando esto? Si yo lo que necesito es aprender karate, ¿va? Y eso que él comentó en esa sesión me causó mucho ruido y tiene razón. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Pues les está enseñando la herramienta para que él pueda realizar, para aprender karate, pues le estaba enseñando las herramientas para poder entenderlo, ¿va? Así empezamos. Yo sé que al principio ustedes tenían mucho miedo cuando inició el módulo porque decían, ¿cómo le voy a hacer? Está muy complicado. Y así me ha pasado. Mucha gente que ve los problemas y ya quiere desertar. Y yo les digo, no, ya van muy avanzados. Dan en el módulo 12 como hasta ahorita empezar y a darse por vencidos porque no pueden lograrlo. Yo siempre les voy a decir que todo el sacrificio que ustedes están haciendo ahorita, al final vale la pena. Y yo ya he visto muchas generaciones salir de aquí de prepa en línea. Ya tengo varios añitos aquí. Y muchas generaciones salen muy contentas. Yo conozco ella fue una alumna mía, era ya una persona ya grande, y ahorita está estudiando en la universidad. Yo dije, la felicito porque no se quedó solamente con la prepa. Ella tiene 50 años y me dice, mire maestro, ya estoy con la universidad. Y le digo, la felicito. O sea, todo al final vale la pena. Aparte de la satisfacción que van a sentir ustedes. Entonces, yo sí les digo, no se den por vencidos. El módulo 13 pues todavía sigue un poquito más complejo. De los módulos que yo he dado, y no les quiero meter miedo, pero yo siento que el módulo 18 está un poquito complejo. ¿Sí?
Pero es cuestión, como les he dicho, acérquense al asesor. Nosotros estamos en la mejor disposición para poder apoyarlos, para poder apoyar. Ese es nuestro trabajo de nosotros, guiarlos para que no tengan ni una duda. Yo siento que sí he estado al pendiente de ustedes, espero que no se hayan sentido solos, porque sí, me ha tocado de repente muchos alumnos que me dicen es que de repente nos sentimos perdidos y no sentimos el apoyo de ustedes. Entonces yo por eso siempre les he dicho, yo estoy en la mejor disposición para poder apoyarlos. Mañana, el domingo, pues ahí voy a estar al pendiente de ustedes, no voy a estar conectado todo el día, pero sí me conecto a lo mejor ahorita a las 9, de 9 a 2 y voy a estar conectado todo el día, de ahí me conecto de manera intermitente a las 3, a las 4, a las 5, para poder resolver cualquier duda que ustedes tengan. Liliana, Rosby, Amixa, ¿algo más que quieran aportar? ¿Algo más que quieran decir? No, ya sería todo. Gracias. Liliana, Sería todo, gracias. Rosby, Está todo bien, gracias, maestro. Carlos, ¿algo que quieras comentar? ¿Algo que quieras aportar? ¿Este es sobre qué? ¿Mande, Carlos? No. ¿Sobre qué? No, sí, ya no hay dudas. Como quiera, Carlos, hay cualquier duda que tengas, con toda confianza nos mandas un mensaje allá a la plataforma. Pues entonces, pues damos por finalizada la última sesión del módulo 12. Gracias por estar en las sesiones, por estar ahí al pendiente. Somos poquitos los que entran, pero los que han estado entrando, pues logran comprender un poquito mejor los problemas, ¿sí? Entonces, pues de mi parte sería todo. Cuídense Tengo una mucho. duda sobre la gráfica. Sí, dime, Carlos. ¿Qué duda tienes sobre la gráfica? Que tengo una duda sobre la gráfica. Dime qué duda tienes. Déjenme, me voy para allá. Espera. Ok, ahí. Déjame lo abro. Voy a compartir el proyecto integrador. Ok, ahí va. ¿Qué dudas tienes, Carlos, en el punto 8? ¿Cuál es la duda que tienes? Yo creo que ha de tener duda de cómo realizar la gráfica, ¿no? Ok, dense cuenta, por ejemplo, dice, por lo sucedido, Rosalía se percata que sus gastos por mes serán de 375, ¿sí? Por lo que decide ahorrar diariamente 30 pesos diarios durante 15 días. Aquí hagan una tablita, ¿sí? Donde van a poner día 1, día 2, día 3, día 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 15. Y luego en el día 1, pues ¿cuánto va a ahorrar? Lo que dice ahí, 30. En el día 2, pues 30 más 30, pues van 60. En el día 3, pues van 90. Y así se van llenando la tablita. Si esto lo hacen en Excel, ya con esa tabla, pues hacen la gráfica. Siempre hagan una gráfica lineal y les va a dar así, hacia arriba, ¿sí? Ya teniendo la gráfica, dice, con base en la gráfica anterior, ¿cuánto habrá ahorrado Rosalía hasta el día 7? Se van a su tablita y lo que les marque el día 7 es lo que van a apuntar y lo van a pegar ahí en esa respuesta, ¿sí? Y luego dice, ¿cuál fue el total de su ahorro durante los 15 días? Bueno, lo que les da en el día 15, ese va a ser el total y ese es el que van a colocar ahí. Y luego dice, ¿qué día pudo haber cubierto el total de los gastos? Si ustedes dicen, en el día 10 yo ya cubrí los 375 pesos, o en el día 9 yo ya llevo ahorrado 400, o en el día 10 ya llevo ahorrado 500, entonces ya cubrí lo que yo me iba a gastar en el mes, ¿sí? Y Carlos, ¿y Amixa?
Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, hagan Excel, hagan una tabla en Excel y de ahí mismo sale la gráfica. Ya teniendo la tablita y el Excel, ya contestan las preguntas. Teniendo la gráfica y la tablita en Excel, ya responden cada una de las preguntas. ¿Sí? Como quiera, cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, me dicen. Entonces, si ya no hay más dudas, pues de mi parte sería todo. Que pasen una bonita noche, que tengan un buen fin de semana. Yo sigo al pendiente de ustedes. Y también les voy a mandar un mensaje cuando ya puedan descargar la boleta de sus calificaciones. Es la evidencia de ustedes, ¿sí? Entonces, Liliana, Rosby, Amixta, Carlos, cuídense mucho. Hasta luego. Que pasen una bonita noche. Gracias igualmente. Gracias, buenas noches. Que descansen. Gracias.